el tema que nos va a ocupar esta mañana. En la Biblia vamos a leer en la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo escribe a los Colosenses, en el capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 24, Colosenses capítulo 1, desde el versículo 24. Dice así, Colosenses 1:24. Ahora me gozo, dice el apóstol Pablo, en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios da a conocer las riquezas de la gloria de su misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Voy a releer el versículo 28. Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Nos detenemos aquí en la lectura de la palabra de Dios. ¿Cuál es la crisis social más seria que tiene nuestra sociedad? Seguramente cada uno de nosotros debe tener una respuesta diferente para esto. Los sociólogos que estudian justamente esto, un grupo de ellos, llegó a la conclusión de que la mayor crisis que tiene la sociedad nuestra es la crisis de desarrollo. Ahora usted dice, sí, es verdad, el país se tiene que desarrollar, la industria, esto. No se refieren a eso. Ellos están hablando del desarrollo humano. La mayor parte de los hombres del mundo occidental en este momento tiene una edad cronológica que no se corresponde con su edad psicológica. Para ponerlo más claro, tenemos ciertos años, pero no hemos madurado como para tener esos años. Que hay un gran estado de inmadurez, que los hombres en la sociedad occidental vamos creciendo, pero después se estaciona la mayoría en la adolescencia. Nunca llega a pasar la madurez de ese estadio que es la adolescencia. Al principio se decía, bueno, la adolescencia se está prolongando, porque siempre, hace muchos años, la adolescencia eran 15, 16, 17 años, ¿no es cierto? Ahí estábamos los adolescentes, después entraban en la juventud. Llegaron a la conclusión de que hasta los 24, 25, 28 años todavía podía considerarse adolescencia. Y hoy ya se dice, no, lo que pasa no es que se prolongó la adolescencia, es que se estacionó allí. Que hemos llegado a un estado de estacionamiento en el crecimiento emocional. Entonces, crecemos físicamente, acumulamos años, pero resulta que las personas adultas, que nosotros llamamos adultas, sin embargo dicen no han pasado de la adolescencia. Y esto es un problema grave. Ahora, ese crecimiento no es automático. Si nosotros nos alimentamos bien, crecemos y el otro crecimiento, el cronológico, pasa el tiempo y crecemos igual. Aunque usted no quiera, va cumpliendo años. Usted puede detener el calendario como quiera, pero sigue cumpliendo años. Lo que quiere decir que eso depende de la cronología. Pero lo otro no. Lo otro no es automático, como el crecimiento físico, como el crecimiento en años. Lo otro depende de nosotros. Lo otro depende de cada uno de nosotros lo que va a hacer. Fromm, que estudió este tema allá hace ya 30 o 40 años, dice que la sociedad está armada para acoger adolescentes y para satisfacer adolescentes. Legitima la inmadurez. Es decir, que mantiene esto como sociedad, no permite el desarrollo total de la persona
Y en esto tienen mucho que ver los medios masivos de comunicación que se han metido, que difunden conductas y las legitiman en una forma que nos mantienen en una inmadurez permanente, emocional y espiritual. Los medios masivos entran al hogar y ese es el problema, por eso son masivos, ¿no? Entran al hogar. Y ese es el problema. El problema es que usted lo tiene dentro de su casa y no se da cuenta el efecto que esto está haciendo en este momento en la sociedad. Usted va, por ejemplo, va al cine o va al teatro y eso le cuesta dinero. Por lo tanto, usted piensa qué es lo que voy a ver. ¿Vale la pena o no vale la pena? Además, tiene que movilizarse, tiene que salir de su casa, ir, sentarse. Entonces hay una elección que, quiera o no, todos hacemos. Nos sentimos obligados a hacerlo. Ahora, cuando termina el espectáculo que hemos visto, entonces tenemos que regresar y pensamos en lo que vimos y conversamos con la persona que nos acompañó sobre lo que vimos. Evaluamos el mensaje, sacamos conclusiones. Cualquiera que va al cine o al teatro hace todo este proceso, pero cuando usted está en su casa, enciende el televisor, sin ningún esfuerzo, le guste o no le guste, mira algo que está allí, no reflexiona nunca, no se para, porque cuando terminó el programa dice, qué lindo, ¿qué otra cosa hay? ¿No? Y cambia. Quiere decir que la vertiginosidad con que se manejan los medios, esta vertiginosidad, nos impide a nosotros crecer. Y resulta que además nos da recetas de vida. ¿Por qué nos da recetas de vida? Porque presenta casos que son totalmente marginales, sobre todo los que se refieren a la farándula, donde aparece alguien que cambia de esposo 3 meses, digamos de esposo porque no sé cómo calificarlo, ¿no? Cada 3 meses allí, y entonces nos cuenta por ahí de que está, yo voy siguiendo en el diario alguna de estas cosas, y dice, está en su momento de máxima felicidad. Yo digo 3 meses, a los 3 meses se agarraron de los pelos, se patearon, empezaron. Pero resulta que a los 15 días ya aparece con otro. Ahora, todo esto no es normal, pero se presenta como normalidad. Entonces, los que tenemos una formación anterior, nos damos cuenta de esto, pero los jóvenes empiezan a pensar que la vida es esto, que la vida es esto, que las cosas se dan en esa forma. Y cualquier persona accede a los medios y mete, porque es famoso, una idea como si fuera sabio. Y el famoso no es sabio. El famoso es famoso nada más. Es muy conocido. Pero no quiere decir que tenga sabiduría en lo que está diciendo. No quiere decir que tenga inteligencia. No quiere decir que tenga capacidad como para enseñarnos a vivir. Y esto es lo que nos está pasando, que están en los medios y hacen eso. Y esto ha llegado profundamente en nuestra sociedad a afectarnos a todos, nos afecta a todos. Los papás, lo hemos hablado muchas veces esto, no se animan ya a disciplinar a sus hijos porque le han metido en la cabeza que no tienen que disciplinarlos para no perjudicarlos en su crecimiento y todo lo demás. Entonces el padre dice, soy amigo de mis hijos. Y cree que eso es una honra. No, el chico lo que necesita es un padre, no un amigo. Un padre, y un padre es distinto, es distinto. El profesor dice, soy amigo de mis alumnos. Me acuerdo que cuando nosotros estudiábamos, y digo nosotros porque acá hay algunos de mi generación también, los profesores nos trataban de usted, y nosotros lo teníamos que tratar de usted, ¿no es cierto? Había una distancia, porque él era el profesor. Cuando llegaba, nos parábamos todos y saludábamos. ¿Por qué? Porque había algo que era la jerarquía. Entonces, cuando hablaba, imponía respeto. Pero también tenían ellos una calidad personal como para imponer respeto. Hoy se ha bajado esto y se encuentra con que uno no encuentra esa calidad personal en los que enseñan tampoco. Se ha bajado este nivel. Y se llega entonces a alumnos que tutean a sus profesores y los tratan de che
Yo llego hoy a las escuelas secundarias, entro y realmente me horrorizo de la forma en que se tratan alumnos y profesores. Digo, así no se puede enseñar. Hay una inmadurez en el manejo de los sentimientos, una inmadurez en el manejo de las relaciones interpersonales. En el manejo de los sentimientos, porque ustedes ven cómo se arman y desarman parejas sin que nadie diga, mire, eso es peligroso, porque eso habla de una inmadurez en la persona, que no sabe profundizar una relación. Hoy cuando yo digo tengo 51 años de casado, me miran como se miran los dinosaurios. Me siento como si fuera una pieza de museo. Y algunos me han preguntado, ¿siempre con la misma esposa? Sí, siempre con la misma esposa. No la pude cambiar a mitad de camino. Tampoco quise cambiarla, porque hoy era importante aclarar eso, ¿no? Lo que quiere decir que hemos llegado a un momento de que lo instantáneo, ¿no?, nos está mandando. El apóstol Pablo, aquí en la carta a los Colosenses, habla de lo que es su trabajo apostólico. Él dice cuál es el propósito por el cual él está transmitiendo esto que le transmite a los colosenses. Y les explica que él está trabajando y utiliza 4 palabras terribles acá. Dice padecimiento, aflicción, trabajo y lucha. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, para lo cual también trabajo luchando. La palabra luchando es agonizando por esto. Él dice, yo estoy haciendo todo este trabajo, que es el trabajo pastoral que hacía el apóstol Pablo, porque estaba pastoreando esa iglesia a la distancia como apóstol. Él dice, esto me cuesta mucho esfuerzo, hay aflicciones, hay sufrimiento, hay trabajo y hay agonía en lo que estoy haciendo. ¿Y para qué lo hago? Lo hago para que podamos llegar a ser enteros, completos en Cristo. El apóstol Pablo, ¿para qué sufre y hace todo esto? Él dice muy claramente, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Es decir, ¿qué quiere decir esto de perfecto en Cristo? Que sea maduro. Todos sabemos, porque cuando escuchamos esta palabra, todos dicen lo mismo, ¿no? Nadie es perfecto. Eso es verdad, esto lo afirma la palabra de Dios, no hay justo ni a un uno, ¿no es cierto? Pero hay algo que es que tenemos que alcanzar el nivel como para ser aptos para la tarea que tenemos. Es decir, se espera que el padre sea apto para la paternidad, se espera que el profesor sea apto para el trabajo educacional. Entonces, que lleguemos todos allí es muy importante. Santiago, a los cristianos que estaban en crisis en su carta, le dice, tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y acá se completa el concepto, que no me falte ninguna cosa de las que hacen a la madurez para que yo pueda cumplir con el papel que tengo. El boletín que ustedes tienen hoy trae una pregunta que dice una pregunta inquietante. Quiero decirle, esto lo escribí no sé cuánto tiempo hace, ¿no? Y coincidió que lo vi hoy, que trae la pregunta que tiene que ver con esto que estamos hablando. Es la reina Esther, y a la reina Esther, su tío que estaba allí al lado de ella, viendo el problema, tenían un grave problema que solucionar, ustedes lo van a leer después en sus casas, le dice, tal vez has llegado para esto, estás en el trono y has llegado a esta hora, como diciendo, toda la preparación que tuviste, tal vez fue para esto. Yo digo que hay momentos en la vida en que uno siente que toda su preparación fue para esto, ¿no? Que todo eso, que por eso había llegado ese momento. Me acuerdo que cuando se hizo una reunión en Sociedad Bíblica y me vino a consultar el que era presidente en ese momento, Ronnie Hassey, me dijo, vos tenés que ser el próximo presidente de esto. Y yo le dije, no, pero esto es sencillísimo. Dice, esta es una sociedad que camina sola, vas simplemente, se vende, se compra, se manda, y la experiencia que tiene, eran una maravilla, una maravilla. 2001. Llegué y vino la crisis del 2001. Y eso era una tormenta tremenda, tremenda. No se podía mantener eso.
no entraban Biblias. Las Biblias entraban a un precio que no se podían después distribuir, no se podían vender. Teníamos problemas por todos lados. Y llegué un día a mi casa y le digo, pensar que hace 10 días me dijeron que esto era una maravilla y ahora estoy en medio de una tormenta. Y una tormenta tremenda. Y me acuerdo las palabras de Celia, que me dijo, vos fuiste siempre piloto de tormenta. El Señor te puso ahí por eso, porque se venía la tormenta. Y uno se da cuenta que es verdad, que todo lo que uno aprendió antes, en ese momento lo tiene que poner en práctica. Que llegó el momento en que Dios usa a la persona de acuerdo a aquello para lo que ha sido preparado. El cristiano maduro es el cristiano apto, es el cristiano que realmente puede cumplir su función sobre la tierra. El apóstol Pablo le va a decir a los corintios que tenían un gran problema de madurez, era una iglesia de gente inmadura, ahí no se salvaba nadie prácticamente, ¿no? No se salvaba nadie. Le dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sed niños para la malicia. Es decir, sean inocentes para hacer el mal, pero no para hacer el bien. En esto, sean maduros en el modo de pensar. Y nuestro compromiso como cristianos es llegar justamente a esa madurez espiritual. Lo que estamos hablando es de eso. Cuando hablamos de crecimiento y decimos que estamos hablando de un momento crítico, estamos hablando de que no madura. Y hay algo que es la maduración psicológica, que es lo que pasa en la sociedad, pero hay algo que pasa también en los cristianos, que no tienen madurez espiritual, no llegan a la madurez espiritual, llegaron a Cristo, son salvos, es una maravilla, todo, pero después hay que buscar ese crecimiento espiritual. El apóstol Pablo a los corintios les estuvo enseñando durante 1 año y medio. 1 año y medio lo tuvieron, no fue como la iglesia en Tesalónica que lo tuvo 3 sábados nada más allí, sino les enseñó durante 1 año y medio. Y a pesar de ese 1 año y medio que tuvieron al apóstol trabajando día y noche para ellos no habían madurado. Y entonces él le dice, de modo, hermanos, cuando yo les escribo, que no puedo hablarles como espirituales, como personas que realmente han madurado, sino como carnales, como niños en Cristo. Y yo creo que esto es lo peor que nos puede pasar, que seamos infantes en Cristo. Cuando uno mira en la carta a los Corintios, uno piensa que el apóstol Pablo cuando la veía esa iglesia como un jardín de infantes espiritual. ¿Por qué? Porque no había madurez en ninguna de esas cosas. La madurez es lo que nos ayuda a resolver problemas en nuestra vida, problemas. Ronald William Clark, que es uno de los grandes periodistas ingleses, escribió una vez una historia muy simple, pero que quedó grabada realmente como una de las grandes páginas acerca de lo que significa la madurez. Él dice, perdí 1 hora de mi tiempo hoy mirando en la terraza de mi casa a una hormiga. Dice, esa hormiga estaba empeñada en llevar una pluma desde donde estaba hacia el hormiguero. Dice, entonces yo la miraba que había obstáculos. Entonces, dice, la hormiga caminaba y llegaba a un obstáculo, se paraba, dice, y buscaba la solución y seguía adelante. Y yo pensaba, dice él, en ese momento, ¿qué es lo que hay dentro de la cabecita de la hormiga? Que en ese momento se detiene y toma la decisión. Dice, y siguió, yo seguí observándola, y llegó un momento en que había una grieta en el cemento de 1 centímetro, ya no podía seguir más. Y entonces dice, la hormiguita se paró allí, como contemplando todo, y de pronto retrocedió, tomó la pluma y la puso sobre la grieta. Pasó por arriba de la pluma, del otro lado, la agarró y siguió su camino. Dice, vi en esta hormiga mucha madurez que no veo en los hombres. Dice, tienen, en esa cabecita parecería que hay más inteligencia que en la cabecita de muchos hombres.
Mirando una hormiga, no había perdido el tiempo, Clark, ¿no? Cuando uno empieza el artículo, dice, perdí el tiempo. No, no perdió el tiempo, de ninguna manera, no perdió el tiempo. Dejó una gran lección. ¿Cómo, pregunta al final, cómo en esa cabecita puede caber tanta sabiduría? ¿No? Tanta sabiduría. Nosotros tenemos un cerebro mucho más grande, ¿eh? Puede albergar nuestro cerebro una multitud de hormigas adentro, ¿no? Pero muchas veces tenemos menos sabiduría que la sabiduría de la hormiga, sobre todo para enfrentar los problemas de la vida. Y la madurez se ve en eso, en el momento en que tenemos que evaluar y avanzar en los problemas de la vida. Allí es cuando se ve la madurez espiritual. Y eso no depende de lo que nosotros hayamos logrado en el aspecto intelectual, sino de lo que hemos logrado en el aspecto emocional y espiritual. Porque los problemas se resuelven con las herramientas emocionales y espirituales. La última semana antes de esta en que pasó a estar con el señor Dora, yo estuve con ella conversando. Ella tenía 2 o 3 inquietudes. Yo le pedí permiso a José para contar esa charla, que fue una charla privada. Y ella me presentó las inquietudes y me dijo, hay solamente una cosa que me preocupa. Dice, yo estoy siguiendo al Señor desde que era muy chica. Dice, mi mamá o la familia lo llevaba a la iglesia y yo allí ya estaba siguiendo al Señor y seguía al Señor. Dice, y a veces pienso, pero yo no tengo un momento en que pueda decir, hoy yo llegué. Me dice, pero el Señor es mi Salvador, ¿eh? Digo, ¿y cuál es la duda? ¿Por qué yo no tengo ese momento? Yo le dije, pero ¿te bautizaste? Sí. ¿Qué dijiste cuando te bautizaste? Que creo que Jesús es mi único y suficiente Salvador. Ahí está el momento. Ahí está el momento. En que tomaste el compromiso con Cristo. Terminamos la conversación y me dijo, ya estoy preparada para lo que sea. Y yo creo que tenía plena conciencia de que se iba, ¿no? Plena conciencia ya estoy preparada. Yo encontré ese día una madurez espiritual tan grande para enfrentar esto, pero tan grande, que es asombroso. Y creo que todos los que se han acercado a ella en ese momento y han podido entrar en la intimidad, saben de qué estoy hablando. No sé si alguna vez había pisado una universidad, estoy seguro que no. Pero tenía sabiduría para vivir, tenía sabiduría. Sabía superar los obstáculos. Y ahora que estaba frente a la gran grieta de la vida, había puesto la pluma y decía yo, en alguna forma voy a pasar. Esas son las grandes cosas que quedan y decantan en mi corazón desde hace mucho tiempo. Es encontrar en esa persona la sabiduría y agradecer a Dios por esa sabiduría para enfrentar la vida y para enfrentar también la muerte. Esa paz, esa tranquilidad con que estaba acercándose a la eternidad. Pedro en Pentecostés le preguntó a los hermanos, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y cuando recibe la pregunta, Pedro da una respuesta. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno. ¿Por qué él dijo arrepentíos y bautícese cada uno? Tome el compromiso de lo que está haciendo. Tome el compromiso.
tome el compromiso espiritual de seguir al Señor. Les marcó el compromiso. Les estaba diciendo, arrepentíos, cambien su forma de pensar, bautícese y asuman el compromiso de ser cristianos. Asuman ese compromiso. Imaginemos lo que pasó en ese momento. Profundamente tocados interiormente, la gente esa se despojaba de sus ropas y entraba al lavacro que estaba en la entrada del templo de Jerusalén, en una de las salidas de la ciudad, y en ese lavacro, que es el único lugar donde se podía hacer, se bautizaba. No hay una evidencia en la palabra de Dios que haya sido allí, pero era el único lugar en que se podía bautizar a 3.000 personas. Y allí fueron bautizados. Y eso es algo que debe haber impresionado profundamente a esa gente, que ese día realmente habían tomado una decisión y se identificaban con Cristo. ¿Y para qué se identificaban con Cristo? Para vivir una vida de integridad. Habían sido convocados a la madurez. Nosotros hemos sido convocados a la madurez. Hemos sido convocados a eso. El apóstol Pablo dice, yo me sacrifico y sufro y agonizo, buscando solamente una cosa, que es presentar perfecto a todo hombre en Cristo. En Cristo. Hacer que cada cristiano sea apto en Cristo. Quiera Dios que en esta accidentada mañana en que sentimos este sacudón, sin embargo todos nosotros podamos sacar como conclusión que Dios nos está llamando a ser aptos para lo que estamos haciendo y en una sociedad inmadura mantener nuestra madurez y nuestro crecimiento espiritual constante, porque no se termina nunca de crecer espiritualmente, todos los días se crece y todos los días podemos dar un paso más adelante en nuestra vida espiritual. Nos vamos a poner de pie. Señor, te agradecemos porque esta mañana tú has estado con nosotros. Te pedimos por nuestra hermana que está reponiéndose en este momento, que tú la fortalezcas físicamente. Te agradecemos por los médicos que se acercaron hoy y los enfermeros y los que trabajan en la salud, que se acercaron para trabajar y que gracias a Dios estaban entre nosotros, hicieron esto. Gracias, Señor, por cada uno de ellos y por su vocación de servir al prójimo. Y te pedimos por todos nosotros que tú nos des madurez espiritual para que podamos ser aptos para la obra tuya. Que ninguno de nosotros se vaya hoy pensando simplemente en que estuvo en un servicio más, sino que sintamos que esta mañana Dios nos está desafiando a que crezcamos espiritualmente. Bendícenos, Señor, para que entendamos el sentido de tu palabra. Gracias, Señor, por esta mañana. Tú sabes por qué suceden las cosas y tú has tenido un propósito en todo lo que has hecho hoy. Gracias, Señor. Bendícenos ahora al retirarnos y que la paz tuya nos acompañe durante toda esta semana para que cada día podamos dar gloria a tu nombre. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.